seleccionar. Entonces voy al apunte. La regla de la cadena está relacionada con el tema de diferenciales que ya vimos. Solo que ahora cada diferencial se derivará con respecto a t. Si piensan en una función z que depende de x y y, y a su vez x y y dependen del parámetro t, entonces ocurre, en mi caso, ok, está bien, no hay problemas, Gad. Les decía, si hay una doble dependencia, primero z depende de x y y luego x y y dependen de t, entonces tiene todo el sentido preguntarse sobre la razón de cambio de z con respecto a t. A partir del diferencial que ustedes ya saben calcular, déjenme ver. A ver, ya se logra ver mi pantalla. Sí, profe. Les decía, a partir del diferencial que ya estuvieron trabajando para una función de dos variables, lo voy a escribir aquí, dz como z en x de x más zy de y. Si ustedes dividen esos diferenciales entre dt, pues estarán calculando la derivada de z con respecto a t, que tiene justo este desarrollo. Véanlo, dz en dt es la parcial zx, de x en dt más la parcial zy, de y en dt. Y esto no es otra cosa más que la aplicación de la regla de la cadena. ¿Cuándo se aplica? Cuando en la dependencia de las variables independientes dependen de otro parámetro, en este caso t, pero puede ser incluso la dependencia en más parámetros. Como ejemplo, vean, dice la función z igual a x cúbica y menos y cuarta, donde a su vez x y y dependen de t a través de x igual a 2t cuadrada y y igual a 5t cuadrada menos 6t. Al existir entonces esta doble dependencia, se calcula la derivada de z con respecto a t aplicando la regla de la cadena, y además el ejercicio pide que se evalúe en t igual a 1. Entonces, calculo la parcial z en x, que es 3x cuadrada y, y después eso acompaña por la derivada de x en t. Como x es 2t cuadrada, pues su derivada, vean cómo la escribí, como 4t. De manera equivalente, la parcial z en y es x cúbica menos 4y cúbica, y después acompaña con la derivada de y con respecto a t, que en este caso, a partir de la expresión de y, es 10t menos 6. Esto ya es el desarrollo, aplicación de la regla de la cadena, y en este caso el ejercicio pide que se evalúe esta derivada cuando t toma el valor de 1. Entonces hay que registrar qué valor toma x cuando t vale 1, en este caso es 2, y qué valor toma y cuando t vale 1, que en este caso es menos 1. Si sustituyen esos valores en la derivada de z en t, nos va a llevar a la cuenta aritmética. En este caso resulta que esa derivada en t igual a 1 es 0, es decir, cuando ese parámetro t toma ese valor, no hay variación en z, es lo que dice este cálculo. Y así, pude haber preguntado sobre la derivada en cualquier otro valor del parámetro, en t igual a 2 o t igual a 3, y la lógica es justo la que acaban de ver. Primero se calcula la derivada y al final se evalúa en el parámetro. ¿Bien con esto? Sí, profesor, todo bien. Sí, profe. Perfecto. La aplicación de cadena ahora, para cuando tanto x como y ya no nada más dependen de un solo parámetro, sino de dos. Ahora vean que la dependencia, tanto en x como en y, es a través de u y v. Quiere decir entonces que al aplicar la regla de la cadena, el desarrollo viene como un diagrama de árbol. Esto es muy parecido a lo que ustedes conocen en probabilidad como diagrama de árbol. Se comienza en la punta del diagrama con la función principal, con z. Después en la primera ramificación está la primera dependencia a través de las variables x y y. Y la segunda dependencia es a través de u y v. Cada variable x
y y pues dependen de u y v. Para llegar a registrar la variación de z con respecto a u, por ejemplo, pues se debe primero registrar la variación de z con respecto a x y a su vez x con respecto a u, que es lo que ven aquí. No es el único camino, el otro camino es variación de z con respecto a y, que es la parcial zy, y después y con respecto a u. Es el otro camino que me lleva desde z hasta la variación de u, y es este otro sumando. Esos son los dos caminos que seguí en el diagrama de árbol para registrar esa derivada parcial. De manera equivalente, si ahora el objetivo es registrar la variación de z con respecto a v, hay dos caminos otra vez, véanlos. Primero, z con respecto a x y x con respecto a v. Es el primer término que observan aquí en el desarrollo. Y el otro término es z con respecto a y con respecto a v, que es este segundo término. Y así, dependiendo de las dependencias que tenga la función, será la construcción del diagrama de árbol y a su vez pues las derivadas parciales a seguir. Puse un ejemplo, otra vez a manera de didáctica, una nueva función z, veanla, x cuadrada menos y cúbica, y las dependencias de x y y en los parámetros u y v. X depende a través de la exponencial, 2u menos 3v, y y a través de la función trigonométrica, seno de u cuadrada menos v cuadrada. El objetivo es calcular las parciales z en u y z en v, es decir, el diagrama de árbol es como el que acabo de mostrar en el apunte. Sigo entonces las derivadas parciales que hay que calcular. Primero z en x, que es 2x, que por ser z como x cuadrada, pues su derivada es 2x. Y después x en u, que es la exponencial por 2. Sigo ahora la parcial z en y, que es menos 3y cuadrada, ven aquí. Y la parcial y en u, que es 2u coseno de u cuadrada menos v cuadrada. Ese es el desarrollo de la parcial z en u. La simplifico un poco el desarrollo. Aplicando distribución, me lleva a 4x por la exponencial, menos 6y cuadrada, coseno de u cuadrada menos v cuadrada. De manera equivalente, planteo la parcial z en v, bajo la misma lógica, z en x, x en v, más zy, y en v. Simplifican, y en este caso en particular no pide que se evalúen esas derivadas parciales, nada más se pide que se indiquen, como lo están viendo, de manera algebraica. Bien, me detengo un poco acá. Díganme si fui claro con esto del diagrama de árbol. A mí se me cortó un pedazo, profe. ¿Sí me podría repetir qué se hacía ahí? Sí, o sea, el objetivo de inicio es que observes cómo es la dependencia de la función. Es decir, si observas el ejemplo, la función z depende de x y y a través de esta expresión que estoy señalando ahora, pero a su vez x y y dependen de otras dos cosas, que son los otros dos parámetros, u y v. Aquí está la dependencia para x, y aquí está la dependencia para y. Entonces, el diagrama que debes seguir es z como punta, después su primer dependencia, que es su primera ramificación, x y y la siguiente ramificación es que x depende de u y v, y también y. Entonces, a la hora de querer calcular la parcial z en u, que es esto que se calculó de inicio, pues hay dos caminos a considerar. Primero z con respecto a x, que sería este término, la derivada de z con respecto a x, y esa misma x ahora con respecto a u, que se calcula a partir de la expresión para x, y es este segundo término que ves aquí. Ese es el primer camino, no es el único, observa el siguiente. Ahora z pasando por y, z con respecto a y, que es este término, y y con respecto a u, que es este término segundo, que se calcula a partir de la expresión para y. Es decir, son 4 derivadas parciales que debes ejecutar, con respecto a x, y x con respecto a u, y después z con respecto a y con respecto a u. Por eso les digo que es muy útil dibujar el esquema del diagrama de árbol para que sepan
la estructura que debe tener cada derivada parcial. Esto que te acabo de volver a explicar fue la parcial de z con respecto a u, y de manera equivalente se calcula la parcial de z con respecto a v, que es el desarrollo que estás viendo en la punta. ¿Bien con esto? Sí, profesor, gracias. Puse una situación más de una nueva función. Cambié los nombres. Ahora es la función r. Y vean cómo depende de tres variables, x, y, z. Estoy poniendo las dependencias de x, y, z que dependen de u, v y q. Entonces, fíjense, ahora es una función que depende de tres variables en su primera ramificación, x, y, z, y cada una de ellas en su segunda ramificación dependen de otras tres variables, otros tres parámetros, u, v y q. Si plantean el diagrama de árbol es como el que están viendo en pantalla. Quiere decir que si se quiere registrar la derivada parcial de r con respecto a u, ahora vean que hay tres caminos a seguir. Fíjense, los voy a señalizar, aunque están también indicados en pantalla. Dice r con respecto a x, x con respecto a u, que es esto que ven aquí de inicio. Ese es el primer camino. El siguiente, r con respecto a y con respecto a u, r con respecto a z, que es este último sumando. Y la lógica es ir calculando cada derivación parcial, como lo están viendo en pantalla. De manera equivalente, este mismo ejercicio pide la parcial r con respecto a q, también tendrá tres caminos. Y así, muchachos, por ahí en la tarea les pediré algunas derivadas parciales y como sugerencia siempre es recomendable plantear el diagrama de árbol. Un ejemplo más de esto es una u que depende de tres variables y cada una de ellas, x, y, z, dependen de u y v. Vean ahora el nuevo diagrama de árbol. Primera ramificación, x, y, z. Segunda ramificación son las variables u y v, como lo están viendo en pantalla. Este ejercicio en particular no da expresiones explícitas para las variables x, y, z, nada más pide que se indique cómo sería el desarrollo de las derivadas parciales. De tarea, en la imagen adjunta, tienen que realizar los ejercicios 1 a 13 e indicar el diagrama de árbol. Voy a poner en pantalla a qué imagen me refiero. Que es esta imagen. Les pide la derivada indicada y además yo estoy agregando que armen el diagrama de árbol. En cada caso les están dando la función, es decir, la primera dependencia, y también les están indicando la segunda dependencia en cada caso. ¿Bien con esto? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, son varios ejercicios, pero juzgo que pues no va a representar eso mayor problema para ustedes. Ya han practicado la derivación parcial. Todas estas derivadas pues son de primer orden, así que no espero que les dé problema eso. El apunte continúa, sin embargo, el tema que continúa quiero dejarlo pendiente porque quiero que trabajen primero esto de la regla de la cadena. Si le quieren dar lectura a lo que sigue, está perfecto, aunque yo lo voy a ver la próxima clase, que es el tema de la derivada direccional. Pero como les digo, primero necesito que trabajen sobre la regla de la cadena. Este apunte lo voy a dividir en dos. Así que, por favor, trabajen sobre ello. Si tienen claro entonces lo que hay que hacer, paramos acá y nos reunimos la próxima vez. Sí, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Por favor, profe. vayan, disculpen. El pase de lista lo voy a hacer a través de Edmodo. Comenten de presente, por favor, en la asignación, porque ese será su pase de lista. Sí, profe. Profe, Perfecto. Ahora sí, nos vemos. nos vemos. Adiós, profe. Hasta la profe. Buen fin.